Continuamos con el último punto del día de hoy. La moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Plural, señor Rego Candamil, sobre el derrumbe del viaducto de Ocastro en la A6. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señora presidenta. Como é sabido, el día 7 de junio, un tramo del viaducto Castro, próximo a Pedrafita do Cebreiro, se desplomaba de manera estrepitosa tras llevar un año cerrado al tráfico por los daños detectados a la espera de obras de reparación. Tras el derrumbe, se ha cerrado también el viaducto Gemelo por un periodo de tiempo indeterminado para revisar que no existan deficiencias en la vía y pilares similares. El cierre de esta vía de comunicación produjo, a lo largo de este mes, especialmente este verano, un verdadero colapso en las comunicaciones entre Galicia y el resto del Estado, sobre todo en las comunicaciones con la vecina comarca de Obierzo. Esto pone, sin duda, de relieve la situación de las comunicaciones viarias en nuestro país, en Galicia, el hecho de que siempre han sido una asignatura pendiente de los distintos gobiernos del Estado. Las infraestructuras llegan tarde, con décadas de retraso en muchos casos, cuando llegan, pero ahora además nos encontramos con obras deficientes que tan solo 20 años después de su inauguración colapsan. Lo más sorprendente es el oscurantismo en torno a este incidente. En nombre del BNG, interpelé a la ministra de Transportes el día 29 de junio. Le reclamaba fundamentalmente 4 cuestiones que hoy volvemos a traer aquí. En primer lugar, realizar una inspección o auditoría de los distintos viaductos, puentes y túneles de la A6, sobre todo de los ejecutados en el mismo periodo que el derrumbado y en las mismas condiciones o licitación, para asegurar el correcto estado de la infraestructura, así como la detección precoz de posibles deficiencias y que puedan corregirse sin poner en peligro la seguridad de las personas usuarias. En segundo lugar, hacer pública toda la información de que dispusiese sobre la construcción inicial del tramo colapsado, proceso de adjudicación, empresas adjudicatarias, plazo de ejecución y de entrega, etcétera, así como del proceso de detección de los daños y del proyecto y de adjudicación de las obras de reparación del mismo, con el objetivo de conocer las causas últimas del derrumbe. En tercer lugar, iniciar las acciones precisas para investigar y reclamar responsabilidades pertinentes a que pudiera haber lugar en el caso de detectarse algún tipo de negligencia en la ejecución de la construcción o en el proyecto constructivo. Y, en cuarto lugar, asegurar alternativas viarias adecuadas que garantizasen una comunicación ágil y segura mientras la A6 permanezca cerrada al tráfico, al mismo tiempo de que se agilizase también las obras de reparación. Básicamente, la respuesta de la ministra fue que se estaba estudiando y que esa información sería dada en el momento en que se tuviese. Pues bien, más de 2 meses después de esta interpelación y 3 meses después del colapso del viaducto Castro, continúa el mutismo total del Ministerio. No hubo información sobre el estado de la infraestructura, tampoco sobre las causas del derrumbamiento o sobre las posibles responsabilidades. Sabemos que las empresas que ejecutaron el viaducto, FCC y ACS, son fuertes, tienen mucho poder económico y, sin duda, también político en forma de capacidad de presión e influencia. Pero, insisto, los galegos y galegas, los ciudadanos del Estado, tenemos derecho a saber. Tampoco se resolvió adecuadamente la cuestión de las alternativas de circulación mientras el viaducto continúa cerrado en los 2 sentidos de circulación, y la prueba de ello es que este verano se produjeron constantes congestiones y embotellamientos en Pedrafita do Cebreiro. Esto está afectando
de forma muy negativa a Galiza, a su población, pero también a sus sectores económicos que ven crecer sus costes y dificultades e implica pérdida de competitividad en nuestras empresas. Es una situación insostenible y, por lo tanto, reclamamos una vez más soluciones viarias adecuadas de forma urgente, más allá de los anuncios como los realizados aún recientemente que no acaban por concretarse. Por eso creemos que es necesario que se apruebe esta moción del BNG, porque no puede aceptarse con normalidad que colapse una infraestructura de tan solo 20 años de antigüedad y que no se dé ningún tipo de explicación. Es necesario investigar las causas, depurar las responsabilidades que correspondan y dar una información completa a la ciudadanía, porque no es lógico que en la hipótesis de que esa responsabilidad estuviese en una deficiente o inadecuada ejecución, la reparación se esté pagando con dinero público, es decir, de todas y todos nosotros. Porque tenemos también derecho a saber si circulamos por infraestructuras seguras, especialmente pensado en los otros viaductos de la A6, pero también en la autovía de las Rías Baixas, que utilizaron el mismo sistema constructivo. Y porque queremos tener alternativas de circulación adecuadas y eficaces, al mismo tiempo que plazos precisos de reapertura con seguridad del viaducto gemelo y de la reconstrucción del derrumbado. Seguimos reclamando que toda la información disponible sea hecha pública porque la ciudadanía galega, do Bierzo y del conjunto del Estado tienen derecho, como decía, a una información veraz y completa sobre lo sucedido. Es decir, todo lo que, lamentablemente, aún a día de hoy no hizo este Gobierno. Una vez más, el BNG, desde esta tribuna, reclama que cumplan con Galiza. Obrigado. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, intervienen por el Grupo Parlamentario Vox el señor Calvo Liste. Gracias, señor presidente. Señor Rego, la A6, autovía A6, une Madrid, España, con La Coruña, España. Y también recorre importantes localidades como son Medina del Campo, Tordesillas, Benavente, La Bañeza, Astorga, Ponferrada, Villafranca del Bierzo, Piedrafita, Lugo y Betanzos. Todas ellas también en España. O sea, señor Rego, no conecta, como usted dice, Galiza con la península, como si allí estuviera el estrecho de Gibraltar, por cierto, también español. Esto está solo en su imaginario, otra ensoñación separatista. Despierte, Galicia es España. Pues bien, en la A6, o autovía del noroeste, el pasado 7 de junio colapsó uno de los 13 vanos del viaducto del Castro, de 585 metros de longitud, en el término municipal de Vega de Valcarce, último pueblo del Bierzo, en León. Cerrado al tráfico, efectivamente, desde el año 2021, al encontrarse en obras de rehabilitación, tras una inspección. El día 16 de junio se produjo un segundo derrumbe, desviando el tráfico por la Nacional 6, con el consiguiente perjuicio a todas las poblaciones y a todos los usuarios de esta vía, incrementando, lógicamente, el riesgo de sufrir un accidente. Mientras investigan las causas de desplome por las que Vox ya preguntó al Gobierno en los días siguientes, y a raíz de ellas se diluciden las responsabilidades, el único hecho cierto hoy es la evidente falta de mantenimiento de nuestras infraestructuras. Y en este caso, de una importantísima, en el corazón de la España interior, de la España rural, que no es otra que la España abandonada por ustedes y por ustedes, que son más de anunciar infraestructuras e inaugurarlas que de asegurar su conservación. Pero claro, ya sabemos dónde está el rédito electoral, como el que ahora pretende
con esta moción el señor Rego. La señora ministra ausente dirá que se invierte en previsión y en mantenimiento y que ahí están los presupuestos. Pero lo cierto es que ha colapsado un importante viaducto con menos de 25 años de edad, algo inédito. Y es que, según los expertos, se invierte 4 veces menos de lo necesario para tener las autovías en estado óptimo. Es este siniestro el que se habría evitado con previsión y con recursos. Hay que invertir de forma eficaz y en lo importante. Ya les dijo Vox que ustedes no saben invertir de forma eficaz porque no saben presupuestar, ni saben invertir en lo importante porque la venda ideológica se lo impide. En España tenemos muy buenos profesionales, por lo que espero que el equipo multidisciplinar de técnicos que están trabajando en ello no sea como los comités de expertos a los que este Gobierno nos tiene acostumbrados. El problema, una vez más, es el Gobierno. Ustedes prefieren diseñar un plan para cobrar peajes a todos los usuarios antes que diseñar uno para la conservación y mantenimiento eficaz, garantizando y alargando su vida útil. ¿Es que acaso no pagan ya los españoles con sus impuestos cada vez más elevados el mantenimiento en las infraestructuras? ¿No se emite deuda pública para ello? ¿A qué se destina en realidad lo que debería ser en mantenimiento? O más bien, ¿en qué se malgasta? O invertimos en natalidad, en el mundo rural, en sanidad, en educación, en defensa, en mantener las infraestructuras, o bien invertimos en lo contrario, en ideología, en limitar libertades, en subir impuestos, en hacer imposible la vida a los españoles, en desarrollar agendas globalistas, perdiendo, en definitiva, soberanía en todos los ámbitos. Señorías, los pasados días 7 y 16 de junio asistimos al derrumbe del viaducto del Castro. Muy pronto, gracias a Vox, asistiremos también al derrumbe de este nefasto Gobierno. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor García Díez. Gracias, presidente. Esta moción nos va a permitir a un humilde diputado de Lugo recordar en qué situación se encuentran nuestra provincia en relación con las infraestructuras. No solamente las de carreteras, también las ferroviarias. Hoy no tenemos comunicación ferroviaria adecuada con la línea de alta velocidad, porque ni se aborda la mejora de la instalación mínima imprescindible con unas variantes que permitan acortar el tiempo de traslado entre Lugo y Ourense, ni se nos autorizan nuevas frecuencias, a pesar de haberlo pedido en esta Cámara, para enlazar con los trenes que desde Ourense llegan a la capital de España. ¿Qué decir de las autovías A54 entre Lugo y Santiago, que no van a cumplir con los compromisos adquiridos por este Gobierno en cuanto a los plazos de puesta en funcionamiento, o de las ya inexistentes previsiones para la A56 entre Ourense y Lugo, la A76 entre Ourense y Ponferrada, o lo que por la Mariña nada se hace, a pesar de lo que acabamos de escuchar a la ministra de Industria, salvo propiciar la peligrosidad y la continuidad de las industrias allí residentes. De conservación de carreteras ni les hablo. Y a toda esta lista, breve y resumida, ahora le añadimos el colapso y el corte de la circulación por la principal vía de acceso y de salida de Galicia hacia la meseta, como es la A6, con una media de 10.000 vehículos diarios, la mayoría de ellos camiones, vehículos pesados e incluso transportes especiales. La solución que se nos ha ofrecido hasta ahora, esperar año y medio a que se construya un nuevo viaducto. Y, mientras tanto, parches como las vías alternativas que obligan a trasladar todo el tráfico, incluso el pesado y los especiales, a través de la localidad de Pedrafita do Cebreiro. Aquí se acaba de recordar que este verano se produjeron hasta colapsos que yo voy a matizar. 3 kilómetros de recorrido, duración 3 horas. Familias enteras en el Arcén bajo un sol que todos saben que hubo este verano en Galicia.
embragues de más de decenas de coches quemados y averiados, por lo tanto, impidiendo la circulación. Un colapso auténtico. Esto no es aceptable. Y hoy en día el Ministerio de Transportes sigue sin dar una explicación y, a pesar de ello, la Xunta de Galicia solicitó la creación de un grupo de trabajo, lo que se llamó Mesa de Seguimiento sobre la solución provisional y la reconstrucción del viaducto, compromiso que el señor Sánchez adquiere con el presidente Rueda el pasado mes de julio en Moncloa, y nada, de nada, de nada. Otras mesas en el otro extremo de España parece que sí son más prioritarias, aunque solo sea para la foto. Pero Galicia siguió trabajando y envió al Ministerio de Transportes soluciones, construcciones de variantes que impedirían el paso por la localidad de Pedrafita en los dos sentidos. Pero nada, no se aceptaron. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que dar prioridad, dado que esto es un problema de carácter nacional. Aquí se ha hablado del prejuicio económico. Yo añadiría la posible deslocalización de empresas como las eólicas que están construyendo palas y que atraviesan esa localidad. La moción consta de 4 puntos. Creo que mira más al pasado que al futuro. Está más empeñada en investigar y en encontrar responsabilidades en gobiernos de hace más de 20 años que en mirar a dar soluciones. Y yo le diría que nos parece muy bien que se investiguen todas las irregularidades que se pudieron haber cometido, pero también las de las obras que se estaban ejecutando en este momento por emergencia por más de 26 millones de euros. Vamos a investigar todas las posibles irregularidades. Transparencia al máximo. Por lo tanto, nuestra enmienda va en ese sentido, en que se aseguren alternativas viarias adecuadas, pero especialmente que se tengan en cuenta las aportadas por la Xunta de Galicia. Ahora nos dirá, probablemente, creo que no me voy a equivocar, el portavoz socialista, nos contará ahora que están ya trabajando y que en unos días se va a abrir un nuevo desvío, pero ya les adelanto que ese nuevo desvío no coincide para nada con ninguna de estas opciones estudiadas por técnicos competentes y que solo servirá para evitar el paso de la localidad de Pedrafita en el sentido a Madrid, pero no en sentido hacia Galicia, lo cual va a provocar que con la llegada de las heladas o de las nevadas realmente el colapso no sea por un viaducto, sino porque queden atravesados los camiones en esa rampa que pretenden construir. Yo ayer mismo hice ese trayecto en mi coche y llovía y ya había dificultades. No quiero imaginar lo que va a ocurrir con la llegada del invierno. Por lo tanto, señorías, yo espero que esto sirva para llamar la atención sobre las necesidades que este Gobierno no está atendiendo en la provincia de Lugo ni en Galicia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cerqueiro González. Gracias, presidente. Señorías, don Joaquín, yo no le iba a hablar del desvío. O sea, si usted cree que no le iba a hablar de ese desvío, ¿eh? Mire, quienes transitamos habitualmente por la A6, a su paso por Ancares, sabemos que las condiciones meteorológicas son en ocasiones sumamente adversas. Densas nieblas, fuertes tormentas, heladas, nevadas. Déjeme decirle que como usuario de esa vía y que me he encontrado muchas veces en medio de temporales, muchas veces, tengo muchos kilómetros, tengo una rara sensación de incredulidad y a veces de vértigo por lo que pudo haber pasado. Y porque, en verdad, en momentos de agobio conduciendo, te aferras a la seguridad de las infraestructuras. Este suceso ha sido grave, pero también le digo, excepcional. Y no debe minar la confianza de los conductores en nuestra red viaria. Por eso debemos ser cautos en nuestras manifestaciones.
Miren, nosotros tenemos voluntad de llegar a acuerdo con usted, ya lo sabe. Presentamos estas enmiendas de modificación como mejora técnica a los puntos de resolución. No tenemos ningún problema con continuar con las inspecciones de los puentes similares a los viaductos de Ocastro. Pero es muy importante que la ciudadanía sepa que esa vigilancia ya se está haciendo. De hecho, gracias a las inspecciones realizadas, los técnicos del Ministerio se han anticipado y no ha habido que lamentar ninguna desgracia personal. También estamos de acuerdo con, en base a lo que establezca la legislación vigente, hacer públicas la licitación y adjudicación de las obras de reparación y reconstrucción del mismo. Solo tiene que acudir al BOI para tener información. Y recordemos que el proceso de adjudicación fue publicado en el Boletín Oficial de Estado el 26 de junio de 1997, siendo presidente José María Aznar y ministro de Fomento el señor Álvarez Cascos. Otra vez parece que aliado del señor Feijóo en la política. Por supuesto, continuaremos las acciones para investigar y reclamar las responsabilidades si se detectan negligencias en su construcción. Dicho esto, no es sensato, no lo es, poner en tela de juicio todo el sistema. No se puede crear alarmismo en la sociedad. Señoría, ni oscurantismo, ni falta de información, ni falta de agilidad, ni desinterés. No se puede hablar de desinterés cuando se ha conseguido abrir rutas alternativas en un tiempo muy razonable y primando siempre la seguridad, a pesar de sus críticas y sus prisas. Ustedes, los del PP, utilizan diferentes varas de medir, según la gestión sea de la Xunta de Galicia o sea del Estado. Porque son ustedes, señorías del PP, los que aplauden a la Xunta cuando anuncia como si fuera toda una hazaña que tardará año y medio en reparar la carretera de ámbito autonómico de Folgoso de Ocórrego. Año y medio, más de año y medio. ¿Y cuánto tardaron en crear una vía alternativa? 5 meses. Si quieren tener algo de credibilidad, intenten al menos gestionar con agilidad y eficacia la Xunta de Galicia. Señor Rego, a mí me gustaría que reconociera usted los avances del Gobierno de Pedro Sánchez en infraestructuras en la provincia de Lugo y en el resto de Galicia. El Ministerio de Infraestructuras está invirtiendo en la provincia de Lugo más de 500 millones de euros en obras ferroviarias. Obras que usted sabe bien fueron bloqueadas por el Partido Popular durante sus años de gobierno, con el silencio cómplice del señor Feijóo. Esa es la moderación del señor Feijóo. Ni pan ni agua para una provincia gobernada por una mayoría progresista. Pero, señor Rego, también tengo que decirle, me hubiera gustado que usted hubiera votado esos presupuestos que traen inversiones para Galicia. Nosotros estamos tratando de avanzar y mejorar lo que no se ha hecho los 7 años de gobierno de Rajoy. Es que me parece mentira, y sabe que le tengo gran respeto, que hable con esa... Porque es que nada hicieron ustedes, nada. Y veo que se me acaba el tiempo. Quiero hacer, presidente, un merecido reconocimiento a todos los vecinos de Piedrafita y Vega de Valcárcel y a su alcalde y alcaldesa, don José Luis Raposo, Madalena y María Luisa González Santín, por su paciencia ante las molestias que están padeciendo. Y solo decirles que el Gobierno está trabajando y que seguirá avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. Esta es una moción que pone todo su acento en las infraestructuras viarias de Galicia y, como diputado de la vecina Asturias, quiero compartir solidariamente el abandono, tanto en el desarrollo de los proyectos que el Gobierno de coalición socialista y de Podemos
incorpora con pírrico cuentagotas en los presupuestos generales del Estado, como en el mantenimiento de las carreteras que dependen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Al respecto, he tenido oportunidad de interpelar y preguntar en este hemiciclo a los dos ministros del ramo de los diferentes gobiernos de Pedro Sánchez, pero tras más de 4 años de gestión, el panorama es muy desalentador para el noroeste peninsular, y no solo en materia viaria, también en las ferroviarias, como se ha recordado, y en las portuarias, con especial referencia a la suspendida autopista del Mar que salía del Musel. El señor Rego se ha referido a diferentes sucesos viarios en la A6, en la autovía A6, que ponen de manifiesto dudas más que razonables sobre la ejecución y las tareas de conservación. Permítame un inciso para referirme al drama que viven desde hace años los asturianos del occidente de la región, limítrofe con Castilla, León y con Galicia, aislados por la incapacidad de los gobiernos socialistas, tanto del Estado como de la comunidad autónoma, e incluso arrastrados a la lotería macabra de los argallos sobre carreteras indignas de tal nombre y de estos tiempos. Baste recordar el terrible desprendimiento sobre un vehículo en el corredor de Narcea, cerca de la localidad de Soto de la Barca, en Tineo, que costó la vida de una persona en noviembre del pasado año. El caso de la construcción de la autovía A66 entre Oviedo y La Espina, promovida e iniciada a principios de siglo por un gobierno del Partido Popular, el de José María Aznar precisamente, es un reflejo de cómo la ineficiencia socialista condena a decenas de miles de asturianos a vivir con infraestructuras de tiempos pretéritos y, en consecuencia, a verse relegados tanto en el desarrollo de su actividad cotidiana como en la producción de sus explotaciones agroganaderas y en la competitividad de sus empresas, muchas de ellas pequeñas. En 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero paralizó la construcción de la A66, dejó las pilastras del viaducto sobre el río Narcea como colosal monumento al abandono, y tuvo que ser nuevamente un Gobierno del Partido Popular, en este caso el de Mariano Rajoy, el que retomase las obras, pusiese en servicio el tramo entre Doriga y Cornellada, incluido el viaducto, y avanzase hacia el siguiente tramo, que es lo que a fecha de hoy sigue sin abrirse y que se ejecuta con los consabidos tropicones que caracterizan las gestiones de los socialistas. Señorías, reclamaba el señor Rego en su intervención la necesidad de aplicar en Galicia seguridad en las infraestructuras viarias y agilidad en su ejecución. Sépase que en Asturias los vecinos del suroccidente vienen realizando movilizaciones y manifestaciones de protesta tanto por la palmaria inseguridad de las carreteras como por el olvido de las administraciones para modernizar la red viaria, para eliminar los peligros y para acometer diligentemente la resolución de incidencias como el hundimiento inexplicable del puente de la Barrosa, carretera nacional N634 en Salas, que permaneció cortado casi un año y que obligó al desvío del tráfico por viales infames. Por cierto, la delegada del Gobierno, muy democrática ella, recriminó las protestas vecinales. Señorías, en relación con los diferentes puntos planteados por la parte dispositiva de esta iniciativa del bloque nacionalista gallego, coincido que el Gobierno tiene que cumplir inexcusablemente con sus obligaciones para auditar y detectar deficiencias en puentes, viaductos, pilastras, túneles y carreteras que son de su competencia. Detectar patologías constructivas y signos de problemas en cualquier infraestructura es una cuestión de total prioridad para corregir anomalías y eliminar los elementos que puedan afectar a la seguridad de los usuarios. Asimismo, a la vista de lo sucedido en la A6, resulta inexplicable el oscurantismo del Gobierno para hacer públicos informes, datos y, en definitiva, todo lo relativo a la construcción del tramo colapsado, así como la detección de los daños y los pormenores administrativos referidos a las obras de reparación. Por otra parte, resulta más que pertinente la investigación y, llegado el caso, la reclamación ante la existencia de negligencias constructivas. Finalmente, es fundamental ofrecer alternativas al corte de la A6 para que los usuarios y el sistema de transporte no se vean penalizados por su actividad cotidiana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López Vaz Valero.
Gracias, señor presidente. Señor Rego, no quiero pensar lo que mañana dirán los medios de comunicación cuando anunciemos que vamos a apoyar casi al 100% su moción. Y ahora le explicaré el matiz del casi. Porque, claro, ya está bien que un partido nacionalista, que además reclama soberanía para su territorio, se preocupe por una infraestructura de ámbito estatal, además en un incidente, el más grave de la ingeniería pública que se ha producido en este país en su historia, en un término municipal, Vega de Valcarce, en León, no en Galicia. Le reconocemos ese mérito y, desde luego, estamos contentos por ello. Además, porque se preocupa por eso, por una infraestructura estatal con un incidente producido en otro lugar. Hombre, incluso nos parece que ya está bien que tanto Partido Popular como Vox, que desde el Gobierno autonómico de Castilla y León, el nuevo Gobierno autonómico de Castilla y León, no se han preocupado en absoluto ni han dicho una palabra sobre este tema, pese a haberse producido en su territorio, hoy pues hayan venido a enmendar su moción. Evidentemente, lo que es cierto es que una infraestructura como la A6, un viaducto como la A6, no puede en absoluto colapsar. En 20 años desde su construcción, desde su inauguración en 2001, es imposible que se haya desgastado de tal manera la infraestructura para llegar a las consecuencias que conocemos de este verano del derrumbe de varios tableros de ese viaducto, hasta que al final tuvo que ser demolido el único que quedaba en pie y tener que empezar la reconstrucción de esa obra de infraestructura. Pero también hay que reconocer que se trata de una obra de infraestructura que ya en 2003 tuvo un informe donde precisamente se alababa y se avalaba esa construcción de una gran complejidad técnica, precisamente diciendo que se había conseguido un gran ahorro de materiales por las soluciones técnicas innovadoras adoptadas, pese a lo cual ya fue el tramo de viaducto en una infraestructura más caro de la historia de este país en su momento. ¿Que se tienen que realizar inspecciones periódicas para detectar este tipo de problemas? Por supuesto. De hecho, además, hacía un año del incidente que se había realizado una inspección, se había detectado un problema con el cableado de acero de ese viaducto y eso dio lugar precisamente al cierre de uno de los sentidos del mismo para iniciarse unas reparaciones de urgencia que, curiosamente o sorprendentemente, han terminado en el colapso del inmueble. Y sabemos del viaducto. Y sabemos muy poco, efectivamente, de qué es lo que ha pasado y de las causas, porque el oscurantismo por parte del Gobierno, del delegado del Gobierno en Galicia, pese a haberse producido en León, es bastante sorprendente, bastante curioso que no tengamos más noticias. No sabemos si se ha producido por un problema en los trabajos de reparación del cableado que se llevaban haciendo durante un año. No sabemos si se ha tratado de un problema de diseño y construcción del propio viaducto de carácter original. No sabemos si, como se ha anunciado también, podría haber sido un movimiento de tierras. Deberíamos estar todos de acuerdo en que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, que es lo que ha pasado en este viaducto, porque además es importante que se contemplen los protocolos correctos para llevar a cabo todo este tipo de inspecciones en todas las infraestructuras de ámbito estatal en España. Lo único en lo que quizá no vamos a estar tan de acuerdo con usted es en lo que yo creo que es, o se lee entre líneas, el único motivo y fin de su moción, pese a lo cual no vamos en absoluto a plantearnos algo que no sea nuestro voto afirmativo a su iniciativa. Pero digo ese único motivo que parece que subyace en su moción, que es investigar solo si las responsabilidades se van a dar en determinadas empresas que construyeron o en determinados gobiernos que en su momento aprobaron la licitación y contrataron esa obra. Nosotros lo que queremos es la verdad absoluta y que se sepa todo, sea quien sea, porque sorprende que quienes fueron directores, hemos sabido por la prensa, quienes fueron directores de las obras hace veintitantos años, resulta que son hoy ingenieros en la demarcación de carreteras de Galicia y, por lo tanto, nos preocupa que la investigación no tenga toda la objetividad, toda la imparcialidad y la independencia que debe tener. Y esto es algo que a este Gobierno, desde luego, no le interesa tener órganos fiscalizadores y controladores de carácter independiente. Y, desgraciadamente, eso es algo que sus socios, y entre ellos el BNG, le está dando a este Gobierno.
quiere ser un Gobierno al que no se pueda controlar y ustedes, en parte, se lo están dando. Por ello, yo la pregunta es si está usted dispuesto de verdad a que esa investigación llegue a las últimas consecuencias, se sepa todo lo que ha pasado, aunque no se señale solo a unas empresas o solo a unos gobiernos. Yo creo que lo importante, como manifestamos de Ciudadanos, es que estemos todos porque se consiga saber qué es lo que ha pasado, sea quien sea el responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Bas. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Gómez Reino Varela. Buenas tardes ya. Buenas tardes, señorías. Traemos hoy a debate a esta Cámara una moción consecuencia de interpelación a la que creo que es difícil oponerse porque creo que, bueno, espero que toda la ciudadanía del Estado, pero fundamentalmente todos los gallegos y las gallegas, cuando vimos lo que acontecía en el viaducto de Ocastro, en la 6, y sobre todo creo que todos los representantes públicos, más allá del ejercicio de la debida contención, pues lo que responsablemente exigimos vamos a seguir exigiendo es, en primer lugar, la debida investigación y una total transparencia sobre las consecuencias y conclusiones de esa investigación. En segundo lugar, conocer con exactitud cuáles son las causas del agrietamiento y posterior derrumbe de esta infraestructura y, en su caso, que se profundice en las responsabilidades. Y, en tercer y último lugar, evidentemente, que se tomaran, que se continúen tomando, porque se están tomando, que se continúen tomando con toda la celeridad todas aquellas decisiones e intervenciones directamente enfocadas a subsanar el problema en la infraestructura y a mitigar en el tiempo que medie las consecuencias para los ciudadanos, bien sea aquellos que utilizan habitualmente esta infraestructura, bien sea quienes la utilizan de forma esporádica. Como se ha dicho ya, esta infraestructura es la principal vía de conexión de Galicia con la meseta y no solo eso, sino que es una vía fundamental de conexión también entre diferentes comarcas y zonas de Galicia. Más allá de lo controvertido de la situación, creo que sí que cabe recordar y poner encima de la mesa, sobre todo para dejar claro ante la ciudadanía y no caer en alarmismos irresponsables, que afortunadamente la Administración en este caso, pues ha actuado preventivamente, o los técnicos de la Administración han actuado preventivamente. El viaducto afectado se cerró al tráfico, como ustedes conocen, un año antes, en el año 2021, cuando las inspecciones realizadas indicaron los deterioros en la infraestructura. Evidentemente, pues eso es algo que nos tiene que dar confianza y seguridad y que tiene que, además, poner encima de la mesa que de esa forma se neutralizó, que pudiera haber habido, digamos que problemas más importantes, más allá de lo grave de la situación. Tras esto se han iniciado trabajos para garantizar la seguridad y los estudios para determinar las causas del siniestro y, asimismo, pues, se han realizado mejoras en los viales alternativos y se han puesto en marcha otros nuevos de cara a minimizar los costes en tiempo y en dinero para los usuarios. Cierto es, con todo, que a nuestro juicio hace falta más transparencia, hace falta luz y taquígrafos como, además, la mejor forma para que la Administración combata las posibles dudas o posibles incertezas que los usuarios, que los ciudadanos puedan tener a partir de ahora en esa infraestructura o en otras infraestructuras o tramos similares. Hace falta transparencia tanto para conocer todo sobre las empresas que han realizado la infraestructura, como algo también fundamental, mirando al corto y al medio plazo, transparencia sobre la planificación y el calendario definitivo para la completa normalización de la infraestructura y del tráfico.
Creo que hasta ahí estamos todos y todas de acuerdo. Tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la intervención del señor Cerqueiro. Estaría también de acuerdo, puedo estar en parte de acuerdo con el señor García, más allá de que omite efectivamente en esta, digamos, carga de responsabilidades al Gobierno actual, que su partido, el Partido Popular, gobernó muchos años en el Gobierno del Estado, licitó parte de estas infraestructuras, que su Gobierno ha gobernado en Galicia, sin ir más lejos es el señor García Díez, fue alcalde de la provincia de Lugo, por lo tanto, algo de responsabilidad tendrá también el Partido Popular en la controvertida situación del conjunto de las infraestructuras en la provincia de Lugo. Pero, en todo caso, y como conclusión, creo que debemos de, además de solventar esta situación, además de poner transparencia y buscar las responsabilidades debidas en este asunto, creo que esta situación y esta coyuntura nos debe llevar también a una reflexión al respecto también del modelo de transporte, y creo que es bueno coger esta situación para poner en valor también todo lo que se está haciendo a nivel de transportes, particularmente de transporte ferroviario y de conexión de Galicia con el Estado y de conexión entre Galicia a nivel ferroviario por parte del Gobierno del Estado. Estamos hablando de que en Galicia se han expedido, en lo que tiene que ver con materia ferroviaria, más de 28.000 abonos gratuitos, el 85% de los usuarios de Renfe tienen abonos, se han tenido que reforzar hasta 14.000 plazas de la gratuidad también de la línea Ourense-Coruña y, en definitiva, creo que, en un contexto como este, de grave infracción y de también combate contra el cambio climático y, por lo tanto, contra el consumo de energías fósiles, todo esfuerzo en lo que tiene que ver con materia de transporte ferroviario público y colectivo es más que positivo. Nada más. Muchas gracias, señor Gómez Reino. Señor Rego, ¿acepta alguna de las enmiendas presentadas? Sí, estamos hablando para una transaccional que esperamos tener pronto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9. Buenas tardes a todos.